Buenas noches a todas aquellas personas que estén escuchando este audio a través de YouTube. Este es el segundo tema titulado ¿Qué es un maestro? Ayer decíamos que lo que le repercute al ser de una persona le repercute al ser de todos los demás. Que cuando nosotros cometemos un acto o perjudicamos a alguna persona, también nos perjudicamos a nosotros mismos, y que debemos de irnos haciendo conscientes de que lo que le pasa a uno o lo que provocamos a otros, también nos provocamos a nosotros mismos y a los demás, y de ir sintiendo esa unidad, porque eso es parte de lo de que es ser un maestro. Un maestro no es solamente una persona que logró integrarse con su ser y que lo hizo individualmente. No, un maestro también va creciendo en la medida que va creciendo su grupo o su pueblo o su movimiento. Si ustedes piensan que porque un maestro ya no está físicamente, como en el caso del maestro Samael, ya no está con nosotros, pues es cuando más cerca se está, porque se diluye en su pueblo y él lo empieza a ayudar pues desde la parte interna. Ya se involucra más en esa fuerza que está llevando ese movimiento. Ahora nos vamos a enfocar en los 4 pilares que nos fundamentamos en la enseñanza gnóstica, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Esos 4 pilares son de fundamental importancia para reconocer y también ir desarrollando a nuestro maestro interno, porque la ciencia nos sirve para conocer de lo que nosotros estamos estudiando, es lo que nos da la certeza de lo que estamos estudiando. La mística es aquella parte que nos permite penetrar en donde ya no puede entrar el intelecto, es decir, es lo que nos compenetra, es lo que nos permite llegar a las regiones más profundas de nuestro ser y capturar esas verdades. La filosofía es el amor a la sabiduría, es decir, que nosotros a través del conocimiento, de la sabiduría, de lo que vamos adquiriendo en el diario vivir, en las experiencias, de ahí vamos extrayendo ese amor, esa unión, esa comprensión, porque cada situación que nos pasa en la vida, pues obviamente la tenemos que unir a nuestra experiencia y amarlo, porque pues es una experiencia que nos deja una luz. Por el otro lado es lo que viene siendo el arte, es la forma de expresar aquella experimentación interna que tengo o que tuvimos. Hay maneras, hay cosas que no se pueden expresar con palabras, pero se pueden hacer a través de una danza, de una pintura. Se pueden expresar muchísimos sentimientos a través de la poesía, del canto. Es decir, el arte entra en muchas cuestiones, incluyendo el arte de unirse sexualmente con una persona para realizar un trabajo. Todos esos son los fundamentos sobre los que nosotros nos tenemos que ir desarrollando. Todas nuestras experiencias internas deben de ir equilibradas con esos 4 pilares. Si uno de estos 4 pilares falla, es decir que pues nuestra obra no está saliendo bien, porque como lo vemos hoy en día,
El hecho de haber separado estos 4 pilares es la causa principal por la que ha decaído nuestra civilización, nuestra cultura. Cada vez que se separan estos pilares, entonces una cultura decae. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer a través de la enseñanza gnóstica es volver a unir esos pilares. El maestro Samael nos decía que cada punta de la cruz del maestro Jesús significaba cada uno de estos pilares, y que el Cristo estaba en el medio. Y el Cristo lo hace porque cada vez que, como dice en el Bhagavad Gita, cada vez que decae la cultura, la batalla tiene que venir a levantar esa cultura, y se tiene que inmolar. Cada vez que viene una batalla, se viene a inmolar para restablecer la verdadera religión, cuando ésta ya cae, cuando ésta ya pues cayó en su degeneración, tal y como lo estamos viviendo actualmente. Entonces un maestro se compone de haber levantado esos 4 pilares dentro de sí mismos, y también los tienes que externar afuera. Es decir, su enseñanza se tiene que valer de esos 4 pilares. Y el Cristo siempre está en el medio. Es decir, que si no hay estos 4 pilares, tampoco no se puede encarnar y desarrollar el Cristo dentro de nosotros. Para que el Cristo se desarrolle en nosotros, tenemos que levantar estos 4 pilares. Todas las experiencias internas que nosotros tenemos, aquí es donde se tienen que equilibrar. Aquí es donde tenemos que calibrar si las experiencias que tenemos son reales o no lo son. Esos 4 pilares tienen que ir desarrollando armoniosamente dentro de cada uno de nosotros. Obviamente la mística sin la ciencia se vuelve un fanatismo. La ciencia sin la mística se convierte en ateísmo. La filosofía sin los otros pilares se convierte en fría y calculativa, en dictatorial. Y lo que viene siendo el arte sin los otros 4 pilares, obviamente degeneran, como lo vemos ahora con los artistas, con los bailes, con los cantos que pues no tienen nada que ver con el alma. Eso es, como lo podemos ver ahora, el resultado de la separación de esos 4 pilares. Entonces el Cristo, cuando no tiene esos 4 pilares, no se puede encarnar, no se puede desarrollar. Él necesita de esos 4 pilares para poderse desarrollar. Cada uno de nosotros pues es parte integral de ese maestro que, por decir en este caso, que inició el maestro Samael, que inició este movimiento. Todos los que estamos unidos en este objetivo de desarrollar al Cristo dentro de nosotros y que difundir esta enseñanza, pues somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Él está integrado con nosotros y nosotros también estamos integrados con Él, pero pues cada quien lo va haciendo de una forma. Hay unos con más ahínco que otros, pero eso es lo que forma parte de un maestro. Un maestro no se puede catalogar como una persona individual, y a manera que nosotros vamos creciendo, él también va creciendo.
A un maestro tampoco no se le va dando una sabiduría si el pueblo que él está guiando no lo está requiriendo. Es decir, que a él se le va dando de acuerdo a lo que su pueblo va requiriendo. Es la sabiduría que también él va adquiriendo. Entre más personas tiene un maestro, entre más su pueblo va creciendo, se le va entregando esa luz para que él también se la pueda entregar al pueblo. Es decir, que es muy recíproco. Es decir, que si el maestro Samael nunca hubiera formado un movimiento de esa magnitud, tampoco hubiera tenido la sabiduría que tuvo. Cuando nosotros queremos que nuestra luz se eleve más, lo que nosotros entendemos tenemos que también comunicárselos a los demás para que se pueda hacer luz en nosotros, porque en nosotros puede prender la llamarada, pero no se hace luz si no le sirve a otra persona. Si no se la transmitimos a otra persona, no se puede hacer luz en nosotros, porque cuando una persona está entregando una enseñanza, es en el momento que se enciende la luz como faro. Es en ese preciso momento. Es decir, todo aquí se mueve recíprocamente. ¿Sí? Un maestro no puede llegar solo, allá abandonado, a una sabiduría. Puede llegar hasta cierto punto, pero para que un maestro llegue a las altas esferas de la sabiduría, tiene que dejarse de ser un ermitaño y venirse a meter al pueblo, a meterse aquí a enseñar a los que no sabemos. Es algo parecido a lo que dice Nietzsche. Nietzsche comienza muy hermosa su estrofa cuando él dice que sus manos, que ese sol que lo alumbraba a diario y que sus manos estaban ávidas de rebosantes de miel, y que quería que alguien extendiera sus manos para poder él entregar esa luz, y que lo que tuvo que hacer es bajar de la montaña. Obviamente, al bajar de la montaña se sabía a lo que se iba a enfrentar, y es a lo que se enfrenta cualquier persona que entrega una sabiduría. No es bien recibido, tiene que luchar, pero es parte también de su otra parte, su otra octava de conocer, porque de nada le sirviera que todo el mundo lo apapachara. A él lo tiene que tratar mal también. De ahí él tiene que aprender muchísimo, tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a no identificarse, tiene que aprender a conocer de la misma ignorancia, a saber de las injurias. Es decir, todos somos un conjunto. O sea, un maestro no se puede calificar como solo, siempre se tiene que diluir y extender. Entonces, para nosotros es muy importante ir desarrollando esos 4 pilares: lo que es la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Porque mientras no tengamos levantados esos 4 pilares, el Cristo no puede venir a nosotros a unirse. El Cristo siempre está en medio de esa cruz, dice. Y cada punta de la cruz representa un pilar de esos. Pero el Cristo no se va a subir ahí si no están los 4 pilares. Ahí empieza a crecer precisamente el Cristo. Cuando Él empieza a desarrollar esos pilares, al mismo tiempo Él empieza a desarrollarse. Y Él empieza a levantar nuestra cultura interna y también a la misma vez en lo externo. Aunque obviamente pues es mucho más difícil en lo externo, porque estamos hablando de masas.
que en lo particular. Pero a la misma manera, ese mismo Cristo va teniendo una concatenación al unísono, a la misma manera que crece adentro, crece afuera. Entonces todos necesitamos de todos. Y cuando nosotros pensamos que, por decir, el maestro Samael, porque ya no está físicamente aquí, es cuando más está con nosotros. Y él lo dejó dicho. Eso lo podemos leer, que él ya se diluyó en el pueblo y que pues obviamente todo lo que le pasa a una persona, un fracaso le duele a él, de un estudiante que tiene un logro, también a él le da felicidad. Es decir, él se compenetra con nosotros. Eso es lo que es un maestro, porque mucha gente pues dirá, bueno, eso que me estás diciendo que tiene que ver, ¿no? Yo, pues para mí un maestro es uno que con un turbante con barba, con una túnica, que viene y me empieza a hablar de sabiduría, que me empieza a hablar de virtudes, que me empieza a hablar de los mundos superiores, que me empieza a hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? No de esto que tú me estás diciendo, porque esto que tú me estás diciendo pues es como que suena a otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que para mí, en mi criterio, en mi psicología, tengo como maestro. Pero no, hay que saber desde un principio qué es un maestro. Por eso el maestro Jesús decía, cuando se reúnan dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Es decir, él es la unidad. Esto es muy profundo, no es fácil de comprenderlo así porque sí. Esto se tiene que ir viviendo y se tiene que ir sobre todo desarrollando la mística, porque a un maestro no se le conoce nunca, ni el intelecto no está para entender a un maestro. Uno lo puede captar con la conciencia, y lo que único que puede hacer uno es sentir al maestro. Eso es lo que sí se puede hacer, sentir al maestro adentro, que el maestro penetre dentro de uno. Y eso lo hace un maestro, por decir, en este caso, cuando uno, como el maestro Samael, por decir, lo ponemos a él de ejemplo porque él es el fundador de este movimiento y quien entregó estas enseñanzas, y lo ponemos a él, ¿no?, como ejemplo, porque cuando uno está en una dificultad, en una situación de su vida que no sabe qué hacer, y cuando recuerda aquellos dichos que dijo que no estábamos solos, que él estaba, que era cuestión de que nosotros le habláramos a él, le pidiéramos a él y él nos asistiría, y pues así lo hemos corroborado. Entonces es donde un maestro te puede penetrar. Un maestro no es una persona que está afuera con barba diciéndote las cosas y sobándote y sobando el ego, ¿no? O sea, el maestro está en las peores, en las dificultades, y un maestro se va diluyendo. En el caso del maestro Jesús fue un acontecimiento tan grande que su misma sangre se fundió con la tierra y el universo, en el sistema solar, y que eso tuvo una repercusión a nivel de almas, inclusive en las partes inferiores del planeta Tierra. Es decir, esto
de entender un maestro, como yo les decía, no es no es fácil. Son cosas que tenemos que ir desarrollando nuestro corazón, nuestra mística, porque es de la manera que se va entendiendo. Sí, de hecho, dice Dios, muchas personas piensan que es uno, es una unidad múltiple perfecta. Un Dios son dioses. Y cuando en nuestra vida entra la filosofía, que es esa comprensión a la sabiduría, ahí también se integra nuestra Divina Madre, porque Dios como Padre es sabiduría y como Madre es amor. Y en la comprensión, cada comprensión que yo tengo de las situaciones que yo paso, para mí es como una luz más, es un crecimiento del Cristo en mí, es el amor en mí, porque cuando comprendo, cuando se habla de una comprensión creadora, algo se crea, algo nace dentro de mí, cuando yo comprendo algo. Y eso es lo que es la filosofía en sí, en su síntesis. Sí, la filosofía podríamos hablar muchísimo, volúmenes de libros, pero se reduce a que la filosofía es comprensión de las cosas. Es una manera de yo también cómo llevar las cosas en la vida. Pero en síntesis se reduce a una comprensión creadora. Porque muchas veces pensamos que Cristo se desarrolla únicamente en la parte sexual, en ayudar a los demás, en sentir amor por el prójimo. Son esos aspectos. Pero estos también son muy importantes, fundamentales, que haya comprensión. Desde ahí nace el Cristo. Desde ahí vamos levantando los pilares en nosotros, y desde ahí Él se crucifica ahí, y desde ahí Él empieza a crecer, y desde ahí Él empieza a tomar las riendas y a desarrollarse y a formar una nueva cultura dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces en esto nos queremos enfocar en este tema. En el tema de la angelología lo vamos a hablar mañana, porque también precisamente hay muchas cosas de que rondan en las cabezas de muchas personas cuando dicen que Samael, no, es que es un demonio, y que cayó en la Lemuria, y que se levantó y que se metió con Lilith, y que fue la que tentó a Eva, y es decir, son mitologías que se deben de saber entender, pero la gente, como no las entiende, se les mete el miedo de que Samael es un demonio y que no sé qué tantas cosas. Bueno, todos hemos pasado por allí, pero obviamente tenemos que estudiar eso de fondo. Las mitologías no son como uno las cree ni como uno las piensa. Una mitología no la puedo tomar como un cuento, sino la relaciono con una parte de mí, porque esa mitología tiene una parte de mí, y cuando yo la comprendo dentro de mí, entonces puedo entender bien de lo que se trata esa mitología, y puedo comprender algunas fuerzas infernales cómo se mueven, y por qué pasa todos esos dramas, por qué se habla de toda esa mitología. Y pues mucha gente a veces se asusta, ¿verdad?, de que hablan de que Samael, que es un demonio. Pues no son así las cosas como uno las cree. Es que uno, cuando está en una enseñanza, debe uno de estar seguro de dónde está pisando.
de lo que estás estudiando, porque yo he visto compañeros que tienen años en la gnosis, que son instructores, y hay cosas de estas que no les quedan todavía muy claras. Y precisamente es porque no se ha forjado un fundamento de estos 4 pilares desde un principio. Los miedos en estas enseñanzas no sirven para nada. Esas crean dudas, y la duda es carcoma del alma. Entonces debemos de ir desprogramándonos de muchas cosas y ir despertando la conciencia, que es lo mismo. Desprogramarme equivale a despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque entra la comprensión. Comprensión y conciencia también es lo mismo. No puede decir que uno tiene que está despertando si no está comprendiendo. Entonces, estos estudios, como yo lo voy a repetir, son de mucha seriedad y pues de mucho análisis, y poco a poco se tienen que ir digiriendo, porque no se puede dar todo de una vez, porque no se comprenden las cosas. Aquí pues todas estas imágenes que vemos se tratan de Hunab-Hu, de la unidad, de ese Dios que es dioses, es la unidad múltiple perfecta. Es el mismo, los 72 nombres de Dios, es parte de la ley mosaica, y aquí también se vivió esa cultura en los mayas con Hunab-Hu, que es el Dios que sintetiza a todos los dioses, que es la unidad múltiple perfecta. Y esa unidad múltiple perfecta la tenemos que ir desarrollando también dentro de nosotros mismos. Cuando una persona también está dentro de un grupo, de un movimiento, de unos estudios, debe de tener esa unión, ¿sí? Porque eso es Dios, la unión de todos juntos, no de una sola persona. Si queremos ver a Dios, pues estemos todos juntos, y ahí está Él. Eso es Dios, y eso es lo que da la fuerza. Entonces, un maestro, si lo hablamos de su parte, en su parte personal, particular, al momento de no tener su cuerpo físico, se diluye en su pueblo. La persona piensa que se va, pero está más cerca. Y eso lo vamos a leer después, más adelante, de sus mismas palabras, pero para tenerlo ya más digerido y entenderlo a un nivel un poquito más profundo de las palabras que se dicen, porque él dice muchas palabras y la gente le suenan como que lo dice por escucharse como imperativo o resonante, pero cada palabra que él dice la dice consciente, y el problema es que nosotros tenemos que llegar a esa comprensión para poder llegar a capturar el significado de esas palabras que él dice. Entonces todo este simbolismo que estamos viendo a través de estas imágenes simboliza esa unidad, y simboliza pues que tenemos que levantar esos 4 pilares, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Si no, no puede nacer el Cristo en nosotros. Bien, entonces para mañana dejaremos el otro tema, que vamos a hablar de lo que es la angiología y la mitología, y vamos a darnos cuenta
de que vamos a cambiar algunos paradigmas. Bien, pues que la luz de Cristo nos ilumine y que pasen buenas noches.